¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te atrapan y se pueden volver tu peor enemigo? Si la respuesta es sí, pues quédate porque te voy a dar un mensaje que recibí de mi guía espiritual pasando una situación muy difícil con la ansiedad. Hace algunos años atrás tuve una situación muy complicada, muy difícil. Tomé malas decisiones financieras y eso me estaba llevando pensamientos muy alterados, muy difíciles, no podía dormir, estaba en una situación de mucha angustia. Yo creo que muchos hemos pasado por ahí y no sabemos a veces cómo manejar estas emociones, estos sentimientos que no están dentro de tu alcance o a veces los sientes que están muy lejos para resolverlos y eso te puede provocar un estado mental en el que empieces a crear escenarios patéticos, fuertes, difíciles, o sea, la mente a veces, muchas veces se sobresalta y crea escenarios que realmente no están pasando, pero es tanta tu imaginación de lo peor que puede pasar que te envuelve la mente y no puedes vivir en paz. Pero lo peor es que cuando esos pensamientos son muy constantes, y no los trabajas, cada vez van subiendo, hasta que llegas a experimentar un ataque de ansiedad. Y esos ataques de ansiedad son situaciones verdaderamente difíciles porque te sudan las manos, sientes hormigueo en todo el cuerpo, te sientes con taquicardia, te sientes acelerado, pareciera como cuando alguien te asusta y entras en modo como de pánico, pero ese pánico o ese ataque te dura 20, 30 minutos. Es algo difícil, es algo complicado. Pero en mi caso, los ataques de ansiedad me llegaban a durar hasta 3 horas, 4 horas con ellos. O sea, sumamente difícil. En una meditación que tuve de una sanación de péndulo hebreo, eh, pude entrar en trance y conectar con quien yo le llamo guía espiritual, aunque también puede ser mi yo superior en un estado de conciencia más elevado. Tiene muchos nombres como tú le quieras llamar, pero para mí es un guía espiritual. Y en ese trance, en esa situación que estaba yo viviendo tan difícil, llegué como a un lugar, como pareciera como un bosque, algo de mucha paz, de mucha tranquilidad, algo que realmente me estaba envolviendo en esa relajación profunda. Y me acuerdo que a lo lejos se veía un río, del río estaba enfrente un lago, todo en profunda paz y en armonía, tranquilo, el cielo despejado, azul, todo emanaba una tranquilidad y una paz profunda que se sentía muy bien. Y en ese lugar a lo lejos encuentro una cabaña. De esa cabaña sale este personaje a quien yo le llamo mi guía espiritual porque ya he contactado con él en otras ocasiones, pero esa era la primera vez. Sale y veo su rostro, un personaje, una persona, un señor ya grande, maduro, como de unos 70 años, de cabello blanco, barba blanca, como de unos 60 de estatura, moreno, con rasgos como tipo como indio, y bueno, pues sale, me ve e inmediatamente siento como si me conectara con él en el sentido de que sabía por qué estaba ahí. Pareciera como intuitivamente, como si yo no tuviera que darle explicaciones y él supiera por qué estaba ahí. Así lo sentí. En ese momento yo le dije que estaba pasando por una situación difícil en mi mente, en mis pensamientos y que no sabía cómo controlarlo. Él me dijo, ven, vamos a caminar. Empezamos a caminar y llegamos a la orilla del lago. En el lago
yo noto que está todo tranquilo, en silencio, en paz, nada se mueve. Tú podías asomarte y ver tu reflejo en él. Y me dice, ¿qué sientes? Y digo, siento mucha tranquilidad, mucha paz. Me dice, ok. Me dice, ahora recoge esa roca, una roca como de este tamaño. Y me dice, recógela y lánzala hacia el lago. La tomo y la aviento al lago. Y en eso, el agua empieza a moverse. Donde cayó la piedra empezó a moverse y a agitarse. Y después de unos minutos, ya que entró la piedra y cayó al fondo, nuevamente empezó a estar tranquila. Y me dice, ¿qué reflexión tienes de esto? Y yo pensé, la piedra era como si fueran mis pensamientos. La piedra representa mis pensamientos y el agua representa mi mente. Entre más le aviento cosas a mi mente, más se agita. Así yo lo analicé. Y me dice, sí, es correcto. Entre más pensamientos tengas y le avientes a tu mente, más vas a agitar tu mente. Tú tienes el poder de hacer que tu mente esté en calma. Tú tienes el poder de que tu mente se vea como ese lago, transparente, tranquilo. Pero también tienes el poder de agitarlo. Entre más piedras le avientes, más vas a agitar ese lago. Más y más y más. Y cada vez va a ser más y se va a llenar de piedras y se va a llenar y se va a estancar de piedras. En ese momento reflexioné y dije, es correcto, es verdad. Así funciona la mente, así funciona el pensamiento. Y me dejó una hermosa lección. Cuando terminé de recibir este mensaje, yo estaba ya terminando la sesión y en ese momento desperté. Desperté con esa paz, con esa tranquilidad, con esa relajación, reflexionando y analizando el mensaje, básicamente. Y es correcto, así lo entendí. Cuando llegas en un estado de ansiedad es porque la mente la estás alborotando tú mismo y tienes que dejar de aventar piedras. Tú mismo tienes la capacidad de controlar tu mente. Y si vas a aventar piedras, pues mejor no avientes piedras, mejor avienta, no lo sé, algo que nutra ese lago. Y yo podría decirte que cuando llego a pensar cosas negativas, trato de transformar el pensamiento y de imaginarme escenarios positivos. En lugar de irme a lo negativo, en lo que qué va a pasar si no voy a poder solventar esto, qué va a pasar si no voy a poder cubrir tal cosa, qué va a pasar si esto, el otro. Si eso está en mi mente, trato mejor de buscar una solución en mi pensamiento. ¿Qué pasaría si mejor mi negocio empieza a generar mucho más ventas y entonces con eso podría pagar y puedo solventar y podría hacer esto y podría hacer lo otro? Y entonces trato de que mi mente no se enganche en lo negativo, sino que me vaya a un escenario positivo. Es correcto que también la ansiedad viene muchas veces de sentirnos acorralados, de sentirnos que no sabemos qué solución tomar. Entonces, usa tu mente, empieza a utilizar para escenarios positivos, ¿no? Ahora bien, eso es algo que a mí me ayudó
adicional a las respiraciones. A respirar profundo, inhalando, esperar 4 segundos, retener y luego exhalar. Y luego nuevamente respiras, retienes y sueltas. Cuando haces este ejercicio, tu cuerpo entra en un estado de relajación profunda y pareciera como que le mandas el mensaje a tu cuerpo de que todo está bien, de que todo está en calma y que todo está en paz. Son ejercicios que te pueden ayudar, pero lo que sí te podría decir es de que si estás padeciendo ataques de ansiedad, y no solamente la ansiedad del pensamiento, sino ya un ataque de ansiedad, que es cuando ya tu cuerpo entra en este sistema de crisis fuerte, de que no sabes cómo controlar la mente, es importante ir con un profesional, con un psicólogo, con un psiquiatra inclusive, dependiendo de cómo te encuentres. Un terapeuta holístico, como en mi caso, te puede ayudar, sí, cuando ya estás tomando algo profesional, es decir, te va a ayudar como terapia alternativa, porque así en mi caso lo tomé. Cuando yo hice esta meditación y esta sesión de péndulo hebreo, previamente ya había ido al médico y previamente ya había tomado sesiones psicológicas para poderme ayudar, porque a veces hay situaciones en las que necesitamos de ayuda profesional. Entonces, si estás pasando una situación de este tipo, mi recomendación es que no te hagas el valiente, no te hagas el que tú puedes, ¿no? Sino que vayas a un profesional de la salud mental. Eso siempre va a ser mi recomendación. Este mensaje que te estoy transmitiendo es algo que yo canalicé, es un mensaje que a mí me dio mi guía espiritual en un trance y que te comparto esperando que te ayude si estás viviendo por una situación así. Deseo de todo corazón que tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu siempre estén bien y que todo fluya de la mejor forma. Espero que mi mensaje te sirva y también lo puedas compartir con quien consideres que esté viviendo algo similar. Más adelante te estaré compartiendo otros mensajes que he recibido y que son maravillosos y hermosos para ti. Gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto.